Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. En esta semana se ha publicado una ley que ha dispuesto que el pago del monto total de las facturas o recibos por honorarios emitidos por el proveedor de un bien o servicio deberá ser cancelado de forma efectiva en un plazo máximo de hasta 30 días calendarios, contados a partir de la fecha de emisión. La ley señala que en el momento en que se apruebe la conformidad del bien entregado o servicio prestado, el proveedor emite la factura o recibo por honorarios correspondiente. Y la empresa privada o entidad pública adquirente del bien o servicio tiene un plazo de 8 días calendarios contados a partir de la recepción del bien o servicio para otorgar la conformidad de acuerdo con lo establecido en la orden de compra, contrato o términos de referencia u otro documento que acredite la adquisición. La conformidad del bien o servicio entregado debe constar por escrito mediante el cargo correspondiente. Queda la duda si el plazo se contabiliza desde la entrega o desde la conformidad. La ley agrega que en caso que se hubiera acordado realizar el pago en cuotas, deben indicarse las fechas respectivas de pago de cada una de ellas, tomando en cuenta que la primera cuota se paga como máximo dentro de los 30 días calendarios a la presentación de la factura o recibo por honorarios. Finalmente, la norma señala que, excepcionalmente, el proveedor y el adquirente del bien o usuario del servicio pueden establecer, de común acuerdo, un plazo distinto, siempre que dicho acuerdo conste por escrito, sea suscrito por quienes concurran en él y no constituya abuso para el proveedor de bienes o servicios. Esta última excepción podría significar que la norma sea burlada, puesto que es difícil determinar qué constituye un abuso para el proveedor de bienes o servicios si éste acepta voluntariamente un plazo distinto. Por otro lado, en esta semana, SUNAT ha publicado un informe que concluye que en el marco de la normativa tributaria vigente de la Ley de Impuesto a la Renta hasta el 31 de diciembre de 2018, los efectos del laudo arbitral deben ser reconocidos como un gasto en el ejercicio que es notificado el laudo arbitral definitivo al contribuyente. Además, señalan que en lo que se refiere al impuesto general a las ventas, los efectos del laudo arbitral deben ser reconocidos mediante un ajuste en la base imponible de la operación y en el impuesto bruto en el periodo mensual en que el laudo arbitral es notificado al contribuyente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como saben, soy Roberto Polo y me encuentro aquí junto con Kitty Dunin-Borkowski. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la tributación de las personas naturales, enfocándonos en aquellas rentas que se originan por su trabajo. Como una breve introducción, lo que tendríamos que señalar es que las personas naturales tenemos que tener en cuenta una primera situación, es decir, considerar si somos domiciliados en el Perú o si más bien bajo la ley tenemos la condición de no domiciliados. ¿Y esto por qué? Porque mientras somos domiciliados, tributamos por nuestras rentas, tanto peruanas como extranjeras. Mientras que si somos no domiciliados, más bien solo tributaremos en Perú por las rentas de fuente peruana. Y precisamente acá se presentan algunos espacios, ¿no es cierto, Kitty? ¿Cómo es esto del cambio de la condición de domiciliado? Sí, Roberto, lo que indicas es muy cierto. Cuando somos domiciliados, para efectos de la ley de impuesto a la renta, tributamos por nuestras rentas de fuente mundial, por lo cual trabajemos en territorio peruano o trabajemos en territorio extranjero, siempre va a estar afecto a impuesto a la renta en el Perú. El cambio ocurre cuando eres no domiciliado. Cuando eres no domiciliado solamente tributas por tus rentas de fuente peruana. Y en el artículo 9 de la ley del impuesto a la renta se establece qué cosas son rentas de fuente peruana. Y entre ellas se hace mención a que son rentas de fuente peruana las producidas o las originadas por el trabajo personal, pero desarrollado en el territorio peruano. Entonces, dicho esto, como bien nos hacías la introducción, ¿cómo sabemos si somos domiciliados o somos no domiciliados? Y si siendo domiciliados perdemos la condición de domiciliados. Más aún en este contexto en el cual vivimos ahora, en el cual antes era casi impensable poder prestar, o en todo caso excepcional el poder prestar nuestros servicios en un lugar distinto al de nuestro centro de trabajo. La pandemia ha cambiado esto
y al día de hoy existen personas que evidentemente, bueno, prestamos nuestros servicios desde casa o podemos prestar nuestros servicios desde nuestra casa, pero que esté fuera del territorio nacional. ¿Qué ocurre en esos casos? ¿No? A ver, como primera regla, mencionar que somos domiciliados todos aquellos peruanos que residimos habitualmente en el Perú. Por otro lado, los no domiciliados, en principio, son los extranjeros, ¿no? Que ingresan al Perú y permanecen en el Perú menos de 183 días en un periodo cualquiera de 12 meses. En esos casos, son no domiciliados hasta que al 1 de enero del año siguiente se cumpla la condición de haber permanecido en el Perú más de 183 días en un periodo de cualquiera de 12 meses y se convierten en domiciliados, ¿no? Kitty, Sí, entonces eso significa que una vez adquirida la condición de domiciliado o perdido la condición de domiciliado, esto es un proceso dinámico, es decir, no es estático, porque conforme vaya la persona trasladándose, puede recuperar la condición o volver a perderla. Hay que estar haciendo un análisis constante. correcto. Si es que no resides habitualmente en el Perú, sí, efectivamente hay que hacer un análisis constante porque esta condición de domiciliado o no domiciliado uno la puede adquirir o la puede perder, ¿no? ¿Por qué es importante saber para el no domiciliado, por ejemplo, si es efectivamente no domiciliado? Porque de esa manera solamente tributa por sus rentas de fuente peruana y si, por ejemplo, tuviera rentas de fuente extranjera no tendría que tributarlas. Ahora, ya hemos hablado de cómo somos domiciliados o cómo adquirimos la condición de domiciliados cuando uno es extranjero. Pero ¿qué pasa, no? Cuando uno, siendo no domiciliado, recupera la condición de domicilio? Por ejemplo, hay un informe de la SUNAT, ¿no? Que refiere a este caso y que te dice si tú eres peruano y vuelves al Perú, ¿no es cierto? Recobras la condición de domiciliado inmediatamente, salvo que en los siguientes 12 meses permanecieras en el Perú menos de 183 días. Es algo así como una condición suspensiva, ¿no? Si ocurre que tú retornas al país y luego sales del país en los siguientes 12 meses, más de 183 días, no vas a haber recuperado la condición de domicilio y solo tributarás por tu renta de fuente peruana, ¿no? Al ser no domiciliado. Correcto, Kitty. Entonces, esto sirve tanto para los peruanos que retornan al país, pero también puede ser que haya sujetos que no son de nacionalidad peruana y que en algún momento, digamos, ingresaron al país y vuelven al extranjero, porque hay una referencia justo en la norma que tú mencionas a qué pasa con aquellas personas naturales que pierden su condición de domiciliados cuando adquieren residencia en otro país. Y esto ¿Mm? opera cuando salen efectivamente del territorio, ¿no es cierto? O sea, es una excepción también a la regla, o en este caso, Kitty, el salir una persona con condición de residente a otro país también hace que tenga que esperar hasta el año siguiente para su cambio de domicilio. ¿Cómo se aplica ahí esta regla? A ver, las personas que somos domiciliadas, seamos peruanos o extranjeros, ¿no? Podemos perder la condición de domicilio peruano, según la ley del impuesto a la renta, de dos maneras. Una, que nos ausentemos del Perú físicamente más de 183 días en un periodo de 12 meses, caso en el cual el cambio de domicilio o el cambio de la condición de domicilio ocurre el 1 de enero del año siguiente en que se cumple esa condición. Y la otra posibilidad es que perdamos la condición de domicilio en el momento en que salgamos del país, siempre y cuando contemos con residencia, entendiéndose por residencia según la jurisprudencia, residencia migratoria en otro territorio, ¿no? Entonces, en el caso de los extranjeros, no los peruanos, sino de los extranjeros, que hubieran permanecido más de 183 días en un periodo cualquiera de 12 meses y hubieran adquirido al 1 de enero del año siguiente la condición de domicilio, si una vez terminado su trabajo en el Perú se van del Perú, ¿no es cierto? Y obviamente vuelven, por ejemplo, a su país de origen y evidentemente adquieren, pues, inmediatamente son residentes de ese país, pues en ese momento dejarán de ser domiciliados en territorio
peruano y por ende no estarán afectos por sus rentas de fuente mundial, sino solamente por sus rentas de fuente peruana. Si ese mismo individuo, ¿no?, que ya cambió de su condición de domiciliado a no domiciliado, retorna al Perú, esta regla que mencioné antes de que la recobran inmediatamente no se le aplica, porque esa regla solamente aplica a los peruanos. Entonces, en ese caso de esa persona extranjera, no peruana, que retorna al Perú habiendo perdido la condición de domiciliado en el Perú, cuando retorne, será no domiciliado y tendrá que pasar 183 días en un periodo cualquiera de 12 meses y al 1 de enero del que se cumpla la condición se convertirá en nuevamente domiciliado. Y ahí, en ese caso en particular, se ve más dinamismo, ¿no? Lo que comentabas antes, efectivamente esta condición de domiciliado o no domiciliado la deberíamos estar evaluando. Lo que pasa es que sí, claro, residimos regularmente en el Perú, no es que haya alguna condición para el cambio, ¿no? Ahora, lo que sí podría ocurrir, ¿no?, es que como motivo de la pandemia, por ejemplo, una persona domiciliada en territorio peruano, habitual a vivir en el Perú hasta antes de la pandemia en Perú, y de repente pues decide prestar sus servicios desde otra parte del mundo en atención a la posibilidad de hacer trabajo remoto, pues ahí sí tendría que analizar cuál es su condición de si es domiciliado para efectos de impuesto a la renta o no domiciliado, ¿no?, para conocer si va a estar afecto a impuesto a la renta en el Perú, en atención a que si sus rentas, siendo que ya no se prestan físicamente en territorio peruano, son rentas de fuente peruana. Mira, qué interesante todo esto que comentas, Kitty, y a nuestros oyentes. En verdad, lo que podemos tomar de acá es lo siguiente, como bien ha explicado Kitty y a detalle. Esta condición de domiciliado o no es relevante para saber la forma en cómo debe tributar la persona natural. Fíjense también, el solo hecho de salir del país per se no hace que perdamos la condición. En algunos casos podrá ser así si viene acompañado de documentos que acrediten residencia en otra jurisdicción. Si no, como comenta Kitty, habrá que esperar cierto periodo de tiempo para que ocurra el cambio. Viceversa, cuando no domiciliado viene a Perú, también habrá que esperar cierto periodo de tiempo. En cambio, si el que regrese es un peruano, hay la posibilidad de que esto sea de forma automática. ¿Qué nos lleva a todo esto? Necesariamente tener que efectuar un análisis, ¿no? Un análisis para saber cómo nos toca tributar y estar en total compliance con la normativa. No sé, Kitty, si tienes algo adicional que mencionar. No, Roberto, clarísimo, creo que, bueno, no es tan claro en el sentido de que hay que sentarnos a hacer el análisis. Creo que aquí hemos dado las pautas que también son importantes para las empresas que contratan a estas personas, porque las empresas que contratan a estas personas van a tener que efectuar la retención. Estamos hablando de trabajadores, bueno, tanto dependientes como independientes, pero en el caso de los trabajadores dependientes, los que se encuentran en planilla, van a tener que hacer el análisis para conocer cuál es la retención que se le va a aplicar, ¿no?, a ese trabajador, y también para poder atribuir ese gasto a la renta de fuente peruana de la empresa, ¿no?, como deducible. Pero eso sí es otro cantar, pero en todo caso tenerlo en consideración que esto tiene dos lados, ¿no? Un lado del mismo trabajador que tiene que conocer cuál es su afectación al impuesto a la renta, así como las obligaciones, porque si eres domiciliado y cumples ciertas condiciones, tienes que presentar una declaración jurada anual al final del ejercicio. En el caso del no domiciliado no necesitas presentar esa declaración, pero también tiene la otra parte de la moneda que es referida a las empresas, pero lo podemos conversar en otra ocasión. Muchas gracias, Kitty, y claro que sí, como tú dices, esto tiene varias aristas, incluso tiene también un poco de tributación internacional, si los sujetos son residentes de algún país con el que habremos celebrado algún convenio, nos da espacio para hacer quizás una segunda parte de esta sesión, pero por el día de hoy esto es lo que queríamos comentarles. Yo me despido, que estén todos muy bien, excelente semana. Muchas gracias, Roberto.